Bien, vamos a dar comienzo a la sesión del día de hoy. La semana anterior estuvimos abordando algunos conceptos sobre las generalidades de la sociología jurídica del derecho. Ya en el video explicativo lo abordamos, lo explicamos y bueno, se dejaron las primeras actividades. Como parte de la sociología general del derecho entendemos que abarca algunos conceptos básicos, algunas generalidades sobre eh, cómo opera esta cuestión de la sociología con respecto de un estudio científico y la importancia que tiene para el derecho propio el estar en un mundo sistémico, en un mundo ordenado y en una sociedad hasta cierto punto constructiva y de carácter evolutivo. Entonces, en esta parte, el derecho, al ser un constructo intelectual, necesitará de los contextos político, económicos, geográficos, sociales y culturales para determinar cómo está ubicado el transcurso del tiempo en una sociedad. Desde luego que la parte geográfica siempre se va a abocar a esos análisis previos de los sistemas o tradiciones jurídicas ya existentes en un mundo ordinario y apoyados de la sociología, junto con la antropología, bueno, pues el derecho va a entender estas cuestiones sobre teorías, métodos, hipótesis, objetivos, sobre los que yacen los sociólogos del derecho para el estudio de las interrogantes que hemos visto. ¿De acuerdo? Desde luego que esos cuestionamientos van a preocupar y van a ocupar específicamente al sociólogo y al estudioso en derecho para determinar la conducta de los seres humanos de acuerdo a los contextos sociales en donde están ubicados. Vimos algunas acepciones de sociología, que es el estudio científico sobre la conducta humana modelada y repartida de un individuo en sociedad. Estudio científico sobre las relaciones humanas en la propia sociedad. Es un cuerpo de conocimientos adquiridos a través de la ciencia empírica y a través de las cuestiones del comportamiento sobre el estudio social y condicionante de la vida humana. ¿De acuerdo? Ahora bien, entendemos que ese conglomerado de disciplinas que van interconectadas entre sí van a comprender que la acción social necesita de un elemento interpretativo a lo que vamos a llamar acción del comportamiento humano. La acción social será aquel comportamiento que tienen los agentes asociados en un grupo con determinados entes de su misma especie. Recordemos que el ser humano siempre va a ser una figura biopsicosocial. Bio porque posee vida, psico del derivado psique porque posee mente, social porque se debe a una sociedad misma, a una sociedad propia. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien, entonces en esta parte, recordemos también que algunos precursores de la sociología, como Augusto Comte, decía que hablaba sobre el elemento físico-social para el estudio de las rivalidades intelectuales. Recordemos que el hombre siempre va a estar inmerso en esta parte de aprender nuevas cosas, en esta parte de aprender y emplear nuevas técnicas. Desde luego, siempre va a ir acompañado del elemento físico, químico y biológico para que pueda significar esa complejidad de sus actividades cotidianas. Para Emil Durkheim, la sociología es especulativa y es vaga, pero en esta cuestión él apuesta a que se deben estudiar los hechos sociales desde el punto de vista del Estado, de la economía y abarca, perdón, las cuestiones de la religión como un complemento de la propia sociología. ¿Sí? Carlos Marx nos habla sobre los constructos a través de los cambios sociales, lo que es la teoría económico-política, lo que él llama en su obra El Capital, la teoría del capitalismo y sobre todo esos cambios explicativos a través de la revolución industrial. Basa sus cuestiones económicas ligadas al institucionalismo social. Empieza a cuestionar un tanto lo que es la propiedad privada, la división de clases sociales y sobre todo cómo la sociedad propia va a controlar los medios de producción. Por otro lado, Max Weber
nos va a hablar de economía, de derecho, de filosofía, de historia, una historia comparativa, un derecho comparado y hacia el desarrollo del capitalismo de la mano de Carlos Marx. Rechaza algunas cuestiones que supone Carlos Marx, pero él constituye que los avances científicos y tecnológicos a través de la burocracia van a sembrar bases sobre los conocimientos técnicos. Michel Foucault habla sobre la sociología enfocada a lo que es el desarrollo de las prisiones, el sistema penitenciario, los hospitales, las escuelas y sobre todo los trabajos a través de la sexualidad en el yo, apelando un poco a la teoría freudiana y entre otras cosas más. Bien, entonces si no tenemos dudas, vamos a abordar el día de hoy lo que ya previamente le subí en el video explicativo. Entonces, repito, ¿tenemos dudas hasta aquí? ¿Surgió alguna duda con sus tareas? No, profe, ninguna duda. Perfecto. Bien. El día de hoy vamos a hablar sobre sociología del derecho, pero relacionada y entendida desde un ámbito aplicativo y desde un ámbito argumentativo, pero principalmente fundamental. ¿Y para qué es importante conocer a la sociología del derecho ya desde un ámbito fundamental? Porque nosotros a lo largo del tiempo vamos a entender que los factores sociológicos siempre van a estar en esta parte de la educación. Recordemos que nosotros como seres humanos siempre vamos a tener ese elemento educativo desde la casa, con nuestros padres y esos elementos de crianza que vamos a recibir. Los centros de educación van a complementar esa política educativa, esos valores, esos elementos axiológicos, pero para países subdesarrollados como lo es México, de repente se complica esta cuestión de la educación. Y más hoy día con los modelos que operan desde la reforma de Ernesto Zedillo Ponce de León, por ahí del año de 1993, 92, cuando él era secretario todavía de Educación, de la mano de Carlos Salinas de Gortari. Entonces, en esta parte, nosotros como, bueno, los que somos o en su momento tuvimos a cargo la crianza de algunas personas, siempre vamos a entender que la cultura que nosotros heredemos a nuestros descendientes va a representar esa calidad humana, pero que también tenemos que verles y hacer ver esa parte de la desigualdad social que opera en un mundo global, no nada más en México. Recordemos que hay países todavía en Medio Oriente en donde imperan conductas hasta cierto punto machistas, no patriarcales. Vamos a hacer después una diferencia más adelante de lo que es patriarcado y de lo que son conductas machistas. ¿Sí? Entonces, esas desigualdades sociales van a entender esa falta de compromiso que a veces la sociedad tiene con su propia sociedad. Nosotros lo podemos abordar desde el punto de vista cotidiano en nuestro país, simplemente en el tránsito diario, a bordo de transporte público. Si ustedes ingresan a la web o a los videos de estos canales, de plataformas, van a encontrarse cuando menos uno o dos videos en donde hay riñas, en donde hay disputas, en donde hay conflictos. Y falta esta parte de la cultura a cargo de la educación, en donde no se están respetando las políticas sociales. Para eso el derecho es un elemento normativo, para eso el derecho ha surgido, para subsanar, corregir y sobre todo ser mediador y un eje resolutivo de los conflictos mismos. ¿De acuerdo? Ahora bien, en esta parte, la ciencia de la mano del derecho siempre tendrá tres elementos a seguir. Por un lado, epistemológicamente, lo que vimos, lo hablamos la semana anterior, la epistemología como una rama de la filosofía nos va a dar esa teoría del conocimiento a través de esa relación bipartita entre un sujeto cognoscente llamado ser humano y un objeto por conocer que se le derivará todo el elemento que el individuo necesita emplear para obtener el conocimiento propio. Para la sociología, a través de la ciencia, el sujeto es esa persona que debe aprender sobre un objeto de estudio y que va a concebirse en una memoria a corto, mediano y largo plazo, transformándolo en aprendizaje. Desde luego,
Nosotros tenemos que ver cómo relacionar al sujeto, al objeto y a la memoria para obtener conocimiento nuevo, para obtener estos elementos significativos, ¿sí? Y sobre todo, la ciencia del derecho nos va a permitir asimilar a través del método científico por qué las normas están dirigidas a los sujetos del derecho, por qué nosotros estamos en un plano de igualdad entre particulares, pero en un plano de subordinación con respecto del Estado y sus instituciones. ¿Sí? O sea, nosotros podemos entender desde nuestro elemento objetivo que somos garantes, pero desde el elemento subjetivo, cómo el Estado mismo nos tiene que hacer valer esos derechos. De acuerdo con el estudio sociológico jurídico, vamos a entender los conceptos, el campo de estudio y cuáles son los principales enfoques teóricos que tiene la sociología jurídica. O sea, recordemos que la sociología jurídica nos va a permitir entablar esas relaciones individuo, Estado, instituciones y entre los propios individuos. Pero necesitamos entender para qué nace la sociología, cuáles son esos enfoques teórico-prácticos que debemos desempeñar los que ya somos abogados postulantes, los que ya somos profesionistas y ustedes que están en este plano de la formación. Podríamos entender que probablemente ustedes ya están ejerciendo la licenciatura. Ajá. A lo mejor empíricamente, algunos de ustedes trabajarán en despachos, pero desde el elemento sociológico necesitan una formación de 9 cuatrimestres para que entiendan cada una de las ramas del derecho y cuál es su operatividad, para qué son funcionadas, para qué fueron creadas. ¿Sí? Para la sociología del derecho es importante estudiar al derecho mismo como un fenómeno social a través de los enfoques a los que va dirigido y a los que se están dividiendo. Y sobre todo, partiendo de los sujetos que vamos a construir esas normas, que las vamos a consolidar, nosotros vamos a tener que tener también estas explicaciones teóricas a partir del derecho. Las fuentes del derecho mismas, ¿no? Las fuentes reales, históricas y las fuentes formales. ¿Sí? Ahora bien, vamos a empezar a abordar nuevos conceptos y objetos de estudio, pero sobre todo vamos a justificar por qué es importante conocer de sociología para poder relacionarla con el ámbito jurídico y principalmente cómo es que a través de los hechos sociales las instituciones han tenido más auge y han sido mejor posicionadas en la modernidad que nosotros tenemos hoy día. Para ello, la sociología nace como ese intento de dar luz a esos innumerables cambios que se han suscitado a través de la vida social de los individuos. ¿Sí? Recordemos que el derecho nace como una forma de solucionar conflictos. El derecho penal específicamente, aquí les voy a plantear este ejemplo. El derecho penal nace como una forma no de erradicar los delitos, porque los delitos siempre van a existir. Más bien nace como una forma de punibilizar los actos de venganza. ¿Sí? Que se eviten esas leyes y teorías de la ley del más fuerte o hacerse justicia por propia mano. Por eso movimientos sociales en Europa como la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, los propios conflictos bélicos que han existido en la época postmoderna, han dado nuevos sistemas, han creado nuevos países, han creado nuevos gobiernos, como por ejemplo la caída en el año de 1991 del bloque socialista, ¿no? El bloque soviético socialista. ¿Por qué es impactante en el mundo global? Porque era una lucha constante entre los bloques capitalistas y socialistas, es decir, la Guerra Fría, que a través de los Estados Unidos y la URSS se entendían esos bloques comerciales, deportivos, armamentistas, nucleares, y desde luego sentaron nuevos precedentes. ¿De acuerdo? Para Heller en el año 91 define la sociología como una diagnosis de la modernidad. O sea, nosotros día con día tenemos que hacer ese diagnóstico de cómo nos estamos comportando. Por eso les dejé esa tareita empírica, ¿no? Vean a su sociedad, véanla por ahí y entiendan por qué es importante observar y el elemento principal del abogado siempre tendrá que observar. Por ejemplo, Itzel, ¿nos puede compartir si usted observó en esta semana algo de su traslado a su trabajo o algo así?
¿O alguno de ustedes si lo realizó? Bien. Entonces, en esta línea, para el derecho es importante entender cómo la modernidad ha consolidado al sistema jurídico. Es importante entender por qué las normas tienen que ser vigentes, tienen que ser operarias, tienen que ser hasta cierto punto eh, evolutivas, ¿sí? Muy evolutivas. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de entender que el derecho es constante, es cambiante. El derecho siempre va a tender a ese Sistema, de cómo yo voy participando dentro del sistema y sobre todo, ¿por qué necesito conocer? los procesos evolutivos. ¿Por qué necesito entender a la sociología desde un plano institucional, de acción, esas desviaciones que pudiera tener una conducta en algunos momentos? Ahora bien, en esta parte, ¿qué rol voy a desempeñar yo como ser humano a través de los sistemas sociales, a través de los sistemas empíricos, ¿sí? A través de esa modernidad que el propio derecho me está posicionando? ¿Me explicó? Entonces, en esta parte, nosotros vamos a entender muchas cuestiones del por qué el derecho y de la mano de la sociología debe afrontar significativamente el rol que cada uno de los individuos tenemos. Es decir, la sociología como un plano general me va a obtener esa necesidad de desmembrar cada una de las partes que hacen al derecho. El derecho objetivo, el derecho subjetivo, el derecho público y el derecho privado. Pero necesitará de refutarse a través de la familia, de la política, la propia religión. Porque si ese documento llamado 10 mandamientos nosotros lo siguiéramos tal cual, pues evitaríamos mucho de cómo se está construyendo la sociedad en cuanto a la disolución social. O más bien se está destruyendo, no se está construyendo, se está destruyendo la sociedad. Por lo tanto, para la sociología del derecho, necesitan un espacio necesario, necesitan un plano específico para entender cómo están operando las normas. Carbonier en el año del 82 nos va a señalar que la sociología del derecho no nada más debe de limitarse a analizar lo del derecho propio, o sea, es decir, el estudio de reglas y las instituciones que hacen al derecho, sino también se debe de ocupar sobre los fenómenos que han originado, a lo mejor, reformas al sistema jurídico. Por eso en el video explicativo les daba el ejemplo del feminicidio. O sea, como una conducta reiterada a través de la costumbre por un crimen de odio dirigido hacia las mujeres, tuvo que sentar un precedente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través del caso Campo Algodonero. ¿Para qué? Para adherir al catálogo de delitos la figura del feminicidio. Por eso es importante darle a la sociología del derecho un campo de estudio más extenso. O sea, no nada más se trata del concepto trillado de que es el conjunto de normas jurídicas que regulan a los individuos en sociedad. ¿Me explico? Es decir, la sociología se va a ocupar del estudio de la vida social de nosotros los seres humanos y toda la fenomenología social que opera en ese grupo. Pero de la mano de la sociología jurídica nos va a permitir el objeto de estudio, el análisis y la mejor comprensión de esos hechos sociojurídicos. Es decir, se va a relacionar el elemento social con el elemento jurídico para empezar a entender por qué es importante regular a las sociedades, por qué es importante tener reglas. Y las reglas operan desde su casa, jóvenes. O sea, si ustedes atentan contra las reglas de su casa, va a haber consecuencias. Cuando más, si atentas a las reglas de afuera, a las reglas en donde ya la sociedad está inmersa en un plano global, va a haber problemas.
Desde luego, hay que entender las características a través de conceptualizar a la sociología y aplicar los métodos de investigación sobre esas cuestiones de las hipótesis. Hay que entender que ustedes como abogados deben de formular hipótesis, no nada más decir que el delito de homicidio es el que priva de la vida al otro, ¿no? Sí, pero ¿qué condicionantes se dieron para que una persona haya perdido la vida en un evento tan violento como es el homicidio? ¿De acuerdo? Para que ustedes, a través de esas cosmovisiones jurídicas, formulen teorías que permitan explicar al derecho como un fenómeno social. El derecho, desde luego, significativamente va a ser normativo y su objeto principal es regular las relaciones sociales de todos los individuos, pero su campo de acción es entender al factor sociedad para poder relacionar al grupo social y, desde luego, darle significado a la norma. Es decir, ¿por qué es importante estudiar mi campo de acción desde la sociedad propia y entender por qué la norma jurídica está bien aplicada? ¿Sí? Ahora, el derecho, desde luego, siempre va a estar vinculado con cualquier actividad humana. Yo que de repente formo estudiantes que no son abogados, siempre les hago esta precisión, que el derecho está metido en todos lados. El derecho es muy metiche. Díganme en qué disciplina no está metido el derecho. Los médicos tienen la Ley General de Salud. Los deportistas tienen ley de educación y otro tipo de normatividad. Ajá. Pero en esta parte, jóvenes, entender al derecho como esta parte de donde siempre va a dar vida, de donde siempre va a dar, y me refiero a vida, a los hechos, supuestos y actos jurídicos. Porque nosotros a lo largo de nuestra vida siempre vamos a estar generando consecuencias. ¿De acuerdo? Ahora bien, el sistema jurídico tiene que ser vinculante con el contexto social. Desde luego que el derecho tiene que ser respetuoso de cómo el ser humano se está posicionando en su grupo. Por tanto, para la sociología del derecho, la tarea principal es sí investigar, pero atender a ese nexo causal que habíamos visto la semana anterior. Es decir, cómo estamos complementando la conducta del ser humano con la parte del respeto hacia las normas jurídicas, el respeto a los comportamientos adecuados, ordinarios, institucionales y sobre todo formales que hacen un esquema jurídico, un sistema social, pero acompañado de sus reglas, de sus normas. Obviamente, el derecho al ser o sea, un elemento de comportamientos sociales tiene por objeto posicionarse y sobre todo darle fungibilidad a la sociedad en el conjunto conglomerado. La sociología del derecho se va a definir como esa ciencia y sobre todo que va a estudiar al derecho en cuanto a la modalidad de la acción social. O sea, la conducta siempre tendrá una consecuencia para el derecho. Por eso es importante agotar métodos de investigación, métodos científicos. ¿Por qué? Porque hasta en una redacción, si ustedes aprenden a redactar demandas, van a tener que investigar para poder integrar el capítulo de pruebas. Por eso el elemento procesal del derecho va por etapas, va por procedimientos. Tu etapa expositiva, tu etapa probatoria, tu etapa conclusiva o de alegatos y la etapa ejecutiva de la sentencia. Y todo corresponde a esa acción social. Desde luego, la sociología del derecho va a tratar de describir el contexto social de cómo se está comportando los seres humanos en una modalidad, en una modernidad. Una vez que están los elementos cualitativos, porque eso se trata de la descripción, entender los elementos cualitativos del ser humano para ver cómo se está afectando o está mejorando la conducta. Una vez que yo tengo esos elementos cualitativos, los voy a explicar y cómo está siendo operaria la norma jurídica.
y desde luego predecir si las personas están interactuando de una forma positiva o negativa de acuerdo al mundo ordinario, de acuerdo al normo jurídico. El mundo jurídico me va a dar esos elementos de posicionamiento para poder determinar qué factores pudieran cambiar al propio sistema, tanto el sistema social como el sistema de normas. La sociología jurídica siempre va a ser una ciencia o una disciplina científica, porque va a intentar explicar el nexo de causalidad a través de la causa y el efecto. ¿Sí? En esta parte, al ser ciencia científica, necesita llegar a una verdad. Por eso ustedes, mis queridos abogados, tienen que ser muy observadores, tienen que entender esos elementos determinantes por los cuales los seres humanos están siendo beneficiados o afectados por el conglomerado de normas jurídicas que opera en mi país. Y ahí tenemos el caso de una reforma al Poder Judicial. O sea, más allá de partidismos y colores, necesitamos entender de raíz por qué es importante una reforma de ese tipo o por qué no debe de operar esa reforma. Desde luego, la sociología va a entender esas cuestiones de la relación social con el control jurídico. Para ello existen, si estamos hablando ya de cuestiones contenciosas, pues los juzgados, los tribunales. Pero propiamente la constitución política nos va a dar esa manera de cómo interactuar más asertivamente en el grupo social. Por eso nos dice Silva García, que es un penalista, que se va a acercar a las instituciones, es decir, las estructuras hechas por el Estado, y que van a tener relatividad con el control jurídico a través de las relaciones o las prácticas sociales que tengan los seres humanos. ¿Cómo estoy interactuando en mi trabajo, en la escuela, en la familia, en la propia calle? ¿Sí? Para Luhmann, la sociología jurídica o la sociología del derecho siempre se va a ocupar de estudiar al subsistema jurídico derivado del sistema social general. O sea, nosotros tenemos a la Constitución política como un sistema social general, como un conglomerado de leyes generales, y de esa Constitución se van a desprender todas las leyes, todos los estatutos, todas las circulares, todos los ordenamientos. Y desde luego, cada uno de esos subsistemas jurídicos llamados códigos y leyes, el derecho se encargará de ocupar su estudio. ¿Para qué son aplicados? ¿Cómo son aplicados? El objeto, motivo, fin. ¿Sí? A esto le vamos a llamar sociología jurídica fundamental. ¿Por qué? Porque del reconocimiento de la sociedad y el derecho necesitamos que haya una coincidencia en cuanto a los conceptos de sociología jurídica y entender que esta disciplina va a estudiar al derecho a través de la acción social, de la función social y las interacciones sociales que tienen los seres humanos entre sí para poder llegar a los fenómenos sociales. ¿De acuerdo? Esos estudios sociales van a hacer que el derecho y el sistema jurídico se impulsen a través de lo fundamental, de la práctica cotidiana, pero sobre todo es importante para el sociólogo jurídico y el abogado entender los ámbitos de la norma o de las leyes, los ámbitos espaciales, territoriales, personales de la ley, a través de la validez, vigencia y eficacia de las normas jurídicas. ¿Sí? A lo mejor códigos, por ejemplo, el aborto. No es posible que todavía en este 2025 algunos congresos de los estados del interior de la República sigan debatiendo si se debe despenalizar la conducta. ¿Me explico? Aquí el derecho como tal siempre va a ser atravesado por las sociedades en un plano moderno. ¿Para qué? Para que se impregne en la vida social de los individuos y resulte una consecuencia sobre el fenómeno y darle esa relevancia al elemento cultural. El derecho tiene que ser cultural. O sea, nosotros tenemos que tener esta calidad y esta cualidad de hablar de derecho para aquellos que no lo saben. Regalarles a lo mejor una constitución política, en lugar de que estés en redes sociales, léete los primeros 29 artículos que son tus garantías individuales.
¿Por qué el país es federal? ¿Por qué el país necesita de 3 poderes de la Unión? Ahora bien, conocer al derecho dentro de una sociedad va a hacer que se devele su significado y se reconozca para qué fue creado. Es decir, o sea, no nada más se trata de entender que yo tengo que obedecer las leyes civiles, las leyes penales, las leyes administrativas, las leyes laborales. Más bien es, ¿qué significado tiene para mí conocer esas leyes y principalmente saberlas aplicar para que en un futuro las pueda fundar y motivar, independientemente de si soy licenciado en Derecho o no? Ahora bien, para el derecho propio, la norma no nada más es ese conjunto de estatutos. La norma es el discurso que nosotros como ciudadanos tenemos para accionar nuestra conducta y ejercer el poder a través de la práctica. Si lo traducimos al ámbito del derecho mismo de los abogados, nosotros somos retores y la retórica es importantísima para esta carrera, porque vamos a elaborar argumentos, discursos persuasivos y que a través de ese poder que le hemos conferido al Estado podamos elaborar mejores praxis jurídicas, ¿sí? Entonces, en esta línea, la sociología jurídica tiene que atender al conglomerado social, sí, pero tiene que posicionar al derecho desde el ámbito argumentativo. ¿De acuerdo? Ahora bien, la sociología jurídica va a ser ese fenómeno social a través de las estructuras societales. Pero la validez de su estudio va a ser fuente de inspiración en cuanto a lo representativo y lo que se está expresando a través de la sociedad que está regulando. ¿Para qué? Para que a través de sus instituciones pueda ejercer el poder y el control, la posición que ejerza esa sociología jurídica con respecto del sujeto de derecho. ¿Sí? El derecho, al ser fenómeno social, debe ser abordado por la sociología jurídica para el análisis, la comprensión y el grado de complejidad sobre las relaciones sociales y poder llegar a establecer cómo los fenómenos están cambiando a la sociedad. ¿Sí? En esta parte, una de las justificaciones para la sociología del derecho tiene que ver con el objetivo principal, que es completar y optimizar al derecho como un elemento asistente y cooperador con las tareas que realizan los jueces al servicio del Poder Judicial y los legisladores al servicio del sistema bicameral que opera en México. A esto se le llama sociología aplicada. ¿Sí? Sociología jurídica aplicada. Es decir, cómo los jueces, desde el elemento social, desde el fenómeno, van a discernir y van a evaluar un capítulo de pruebas para que a los justiciables les asista la razón y no afecten esa parte de las garantías propias. Y que los legisladores, a través de los elementos fenomenológicos, entiendan por qué es importante empezar a crear leyes, por qué es importante reformarlas y modificarlas, o bien adicionarle a la propia ley. Por tanto, el objetivo principal siempre será dar un mejor entendimiento ¿para qué? Para una mayor contribución. Y sobre todo, que las perspectivas parciales se puedan ayudar a que la sociedad comprenda mejor el fenómeno social. O sea, nosotros en los libros de historia nos hablan ciertas cosas, ¿no? De los elementos fenomenológicos. Pero yo aquí les puedo dejar esta reflexión. La primera constitución no mexicana y que rigió a la sociedad en México fue de la monarquía española, la Constitución de Cádiz. ¿Y la comprenderíamos en hoy día? Pues no, porque hoy día México tiene un sistema garantista en apego a derechos humanos. Al ser un elemento monárquico, la monarquía reprimió a la sociedad, primeramente prehispánica, y subsecuentemente al colonizar, al evangelizar, al implementar un régimen eclesiástico,
fue ingarante para aquellas personas que vivieron en esa época. Bastaba con el señalamiento de que tú eras hereje por pensar distinto a los demás y eras sometido a un juicio y eras sometido a torturas probablemente. Entonces, en esta línea, el objetivo de la sociología del derecho va a permitir contribuir la mejor comprensión y el significado de los elementos de justicia en una sociedad. O sea, dentro de los principales elementos, ustedes deben ya de comprender esos principios generales del derecho y que el derecho debe ser justo, equitativo, imparcial, pero sobre todo garante. Entonces, el objetivo del sociólogo en derecho tiene que tener ese elemento de mejor comprensión para posicionar a la justicia, para posicionar lo que está permitido y lo que debe de estar prohibido. ¿Sí? Dentro de los campos de investigación de la sociología jurídica, esta misma va a centrar sus estudios, ya lo dije, en el derecho. Lo va a mirar, lo va a analizar como fenómeno social, pero lo debe de comprender en un contexto cultural a través de la norma. Por eso, la gente que es educada tiene la tendencia a ser culta. ¿Por qué? Porque respeta a la norma, porque respeta a esos elementos que ya están estipulados en una sociedad, jóvenes, que ya están inmersos en estas cuestiones de cómo vamos atendiendo esas reglas del juego que están operando en mi sociedad. ¿Sí? Por eso nosotros tenemos que entender esos elementos fenomenológicos para una mejor comprensión del derecho. ¿Sí? Perdón. Y que en esta parte nosotros podamos ver al derecho como una parte que interviene y regula a la vida social, pero que va a tener influencia a través de las normas, tanto jurídicas como no jurídicas, sobre una forma de control social. O sea, cómo el derecho ha sido influyente para controlar a las masas, para ejercerse a través de los ciudadanos y que los ciudadanos mismos entiendan cómo opera su norma jurídica y que los ciudadanos entiendan las relaciones entre el grupo, la institución y el estrato social al que pertenecen. ¿Sale? De acuerdo con Fusito en el año 93, es de interés para la sociología jurídica enmarcar la interacción de los justiciables con los operadores jurídicos, sobre todo cuando ha nacido o ha surgido ya un conflicto de carácter contencioso. ¿Sí? Que a través de la realidad social, la norma jurídica y la no jurídica permita guiar e inspirar mejores conductas para darle un sentido y una expectativa mejor a la interacción social. Por tanto, no podemos o no debemos decir que solo las leyes deben de orientar y regular a las conductas, sino también las costumbres. O sea, si yo recurrentemente tiro basura por la calle, eso se va a hacer costumbre. Y si mis hijos lo ven, lo van a replicar. Si yo agredo a un personal de servicio, se va a hacer costumbre. Si yo salgo con la idea de cometer delitos, eso se va a hacer costumbre. Por eso tenemos que orientar y regular al derecho como una entidad normativa. Y sobre todo, que de la mano de la religión y los elementos normativos subculturales permitan ese respeto y el cumplimiento adecuado sobre aquellas acciones o misiones sociales. ¿Sí? O sea, por eso les hablaba yo de ese documento de los 10 mandamientos de la Iglesia Católica, ¿no? O la ley de Moisés, como le llaman. Si todos los individuos cumpliéramos al pie de la letra de esos 10 mandamientos, el derecho fuera menos, hasta cierto punto, menos utilizado. Vamos a ponerlo de ese tamaño. ¿De acuerdo? Una forma de esquematizar esas problemáticas, deberíamos entender primero la definición del concepto de derecho. O sea, no nada más desde el enfoque doctrinal, no nada más desde el enfoque establecido ya por los autores, sino desde esa teoría sociológica y el fin para que fue creado el derecho. Desde luego, el sistema jurídico tiene que tener un origen para dilucidar su eficacia y las funciones dentro del sistema y subsistema social.
con respecto de otros sistemas jurídicos también. Por eso en el video explicativo les refería que México tiene su norma interna, pero se va a apoyar de normas externas porque pertenece al derecho de tratados, específicamente a la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Ahora bien, la influencia de la sociedad misma, desde luego, tiene que ser operaria para dar orden, tiene que ser operaria para hacer y crear instituciones sociales de asistencia, pero principalmente jurídicas, para que de la mano de la vinculatoriedad entre sus normas se estratifique social, cultural a la población y sobre todo que a través del poder público se institucionalice el comportamiento de los individuos. De la mano de la burocracia, nosotros podemos ejercer el poder público. O sea, quítense esa idea que el burócrata es ese mal empleado que a veces está en el servicio público. Por eso en el video explicativo, y lo vuelvo a reiterar, hago esa precisión etimológica de la palabra burocracia. Bureao, francés, escritorio, griego kratos, poder. Que a través del poder de los escritorios, nosotros tengamos una mejor influencia, no solo en el campo jurídico, sino en el ámbito social en general. El derecho al ser influyente siempre debe de sobresalir a la realidad social, ¿sí? Siempre debe de producir mejores y mayores normas que tutelen esa eficacia relevante del control social, para que el derecho tenga un elemento, ahora sí, legal y que sea vinculante con la inmovilidad, conservación y transformación del orden ya existente. A esto se le llamaba también sociología fundamental. O sea, nosotros necesitamos a la par comprender que el derecho tiene que ser legal, que el derecho tiene que ser operario, garantista, ¿de acuerdo? Y que nosotros, identificando y diferenciando lo que es el derecho válido del derecho vigente con respecto de la eficacia y la legitimidad, aceptemos esas razones por las cuales tiene que hacer valer la norma jurídica y que el incumplimiento por parte de todos los que formamos la operatividad del derecho, vamos a recibir sanciones, vamos a recibir penas, castigos a esa no aplicación de la norma jurídica. Incluso desde el Poder Judicial, desde el Poder Legislativo y el propio Poder Ejecutivo, si las normas jurídicas no están bien aplicadas, esta identidad y esta diferenciación del derecho válido y vigente va a perder eficacia y sobre todo legitimidad. ¿De acuerdo? Por eso, nosotros los profesionales en el derecho debemos aplicar desde nuestro papel cómo vamos a formar a la norma jurídica, cómo la vamos a construir, cómo vamos a atender esa problemática social. Que de acuerdo a los conocimientos y las valoraciones que tenemos de respecto de otros ciudadanos, apliquemos al sistema jurídico esa socialización de las normas. En esta parte es muy fundamental que nosotros que somos expertos en derecho le transmitamos a los conciudadanos la importancia de un sistema jurídico, la importancia de que le deban tener confianza a la justicia, no a un modelo, a la justicia. Y que de acuerdo a esa aceptación y legitimidad del propio derecho, se opere un elemento ideológico de carácter positivo apegados ¿a qué? A un bien común, lo que nos va a permitir tener legalidad social. ¿Vale? Por tanto, partiendo del esquema que ya vimos, el derecho de la mano de la sociología jurídica se va a ocupar, perdón, sobre esa influencia recíproca entre el derecho ya operativo y la realidad social que se está viviendo en un país. ¿Vale? Por tanto, la estructura jurídica, atendiendo a las relaciones culturales, son de interés del propio derecho, pero también va a valorar las actitudes de los ciudadanos sobre su comportamiento con el sistema social y jurídico. Es en esta parte, por eso estas interrogantes que se ponen aquí.
si realmente los justiciables se sienten identificados con los valores que el derecho les está proclamando, si realmente identifican al derecho como esa herramienta de poder legítimo, si la consideran justa, si es útil para resolver conflictos. Hoy en pleno siglo XXI hay que entender si el derecho está siendo útil para modificar una realidad que estamos viviendo, en donde tenemos eh, violencia, tenemos homicidios, tenemos robos, tenemos secuestros y tenemos una parte de ingobernabilidad que aqueja a nuestro país. ¿Sí? Tenemos una confrontación entre poderes, tanto el poder ejecutivo como el poder judicial. Y esto puede hacer que nosotros perdamos esa herramienta de poder legítimo del Estado, que el sistema jurídico deje de ser útil y sobre todo que no nos permita resolver conflictos, porque si se están peleando entre las propias autoridades que nos deben de poner el ejemplo, imagínense si se traduce esa confrontación al ciudadano. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la sociología legislativa tiene que revisar los antecedentes del derecho para referir las causas sociales que operaron en esa época y que llevaron a reformar a los sistemas a través de las normas estudiadas. A esto llamamos sociología aplicada. Que desde el área de la investigación se proponga revisar y analizar los procesos sobre los cuales está siendo sancionada la ley. Y no me refiero a la sanción desde el punto de vista del castigo, no, sino esa vigencia normativa que tiene a través de qué, de la exposición de motivos, para que los legisladores indaguen si dichas normas necesitan ser reformadas, aprobadas y en un futuro aplicadas. La sociología judicial de la mano de la sociología administrativa deben encuadrar, ahora sí, la modernidad y el después a los que se refiere el estudio de la aplicación de las normas. ¿Para qué? Para que generen soluciones a los conflictos. ¿Sí? Que de acuerdo a los campos de acción de la sociología jurídica, entendamos la mirada futurista del derecho, pero también esos estudios ya de un derecho vigente, de un derecho que ya existió, que está operando, y que de acuerdo a la aplicación de las normas, se considere el análisis de las causas y los efectos que pudieran ser susceptibles de modificar y reformar al sistema jurídico. Obviamente, nosotros como estudiosos del derecho, desde los profesionales, debemos entender cómo hacer ciencia jurídica en atención al sujeto, al objeto y lo que hablábamos, ese proceso de análisis e investigación por parte de la sociología jurídica, para determinar si nosotros como operadores jurídicos, estudiantes, docentes, investigadores, los propios litigantes, jueces, ministros, magistrados, debemos interesarle al sociólogo. O sea, ¿qué piensa la sociedad de nosotros? ¿Qué opinan del Poder Judicial? ¿Qué opinan del sistema jurídico en general? ¿Qué opinan de un abogado que ya ha llevado un asunto? Ustedes mismos. Por eso les hablaba que ustedes tienen que tener conciencia que cuando ustedes tomen asuntos familiares, penales, civiles, mercantiles, laborales, no son de ustedes, jóvenes. Ustedes son patrocinadores para que se hagan los procesos y los procedimientos adecuadamente. Porque muchas de las gentes que recurren a los abogados no conocen la lexicología jurídica. Y en esta parte, ahora sí, el sociólogo va a atender esa crítica de cómo aprendió, enseñó a través del proceso de investigación y va a poder evaluar si realmente la justicia es operaria, si realmente las personas involucradas a través del fenómeno jurídico hicieron buenas construcciones de respecto de sus intereses, las expectativas, los sentimientos y si ejecutaron esos valores normativos del propio derecho. Las preguntas, desde luego, pueden y siempre deben estar de acuerdo y en apego a las consecuencias que nosotros tenemos el día a día. Por eso el Estado tiene que ser primero vigilante de cómo se están
operando las normas jurídicas, y que el derecho propio, a través de todas sus instituciones, entendamos si es justo, si el Estado en el que estamos viviendo opera la democracia, si estamos siendo solidarios, si de verdad vivimos, sentimos y experimentamos cómo es el derecho propio. Y desde luego, qué fines va a perseguir hacia la sociedad y hacia los que estamos administrando el derecho propio. Desde luego, el campo de investigación de la sociología jurídica deberá resaltar el objetivo común. ¿Cuál es? Develar la realidad entre el fenómeno social y el derecho mismo. ¿Para qué? Para hacer visibles esas lagunas o esas antinomias jurídicas que pudieran suscitarse a lo largo de un camino jurídico-social. Nosotros necesitamos resolver problemas a través de esa discordancia que pueda existir entre lo normativo y lo fáctico, o sea, los hechos. No debemos recurrir a la excesiva formalización y legalización del derecho. Más bien, tenemos que darle un poco de lenguaje coloquial. Tenemos que entender que la gente, no toda la gente entiende sociología y no toda la gente entiende derecho. Simple y sencillamente va a ser la interpretación de ellos. Pero nosotros debemos de operarles confianza, brindarles esa confianza que la justicia por algo se creó, que nosotros desde el estatus tenemos una relación muy estrecha, muy intrínseca entre la norma del Estado, la norma social y el comportamiento cotidiano de los seres humanos. Por eso la sociología jurídica siempre debe de contener un carácter científico. Ustedes deben de aprender derecho desde el carácter científico, para que la conozcan, le evidencien y sobre todo expliquen sus motivos, expliquen sus argumentos. ¿Sí? ¿El derecho positivo hasta cierto punto se va a divorciar de una realidad social? Sí, porque recuerden que el derecho positivo es esa norma jurídica ya estipulada, pero puede tener carencia de carácter a través del regulador de conductas, el Estado mismo. No queremos un derecho abusivo, un derecho que esté genéricamente considerado a través de inoperancia y que sea hasta cierto punto desnaturalizado. Siempre, siempre en la vida cotidiana del ser humano va a haber problemas y negarlo no va a ser parte de la solución. Si nosotros estamos negando una realidad tangible, que es la delincuencia organizada, la violencia en todos sus géneros, estamos a ciegas. Más bien, hay que afrontar el problema. ¿Para qué? Para que el derecho nos permita tener un buen comienzo, que la realidad puede ser modificada siempre y cuando la conozcamos, y que el derecho no nada más se construye en los centros educativos, jóvenes, no nada más se construye en el Poder Judicial, no nada más se construye en el Poder Legislativo. El derecho es un constructo cotidiano de los seres humanos. Es más, el derecho mismo no se construye por el hecho de ser derecho. Se va a construir desde la misma operatividad y control social que tenemos los seres humanos respecto de las conductas que operan. ¿De acuerdo? Por tanto, el derecho siempre va a estar implícito en un contrato de compraventa, en el derecho de petición, ante algún trámite, en la respuesta que nos dé el gobierno a nuestras demandas, a nuestras necesidades. Eso es derecho. Y desde luego que nosotros a través de estas vergüenzas cotidianas no debamos tener miedo alguno, sino más bien que el derecho nos va a atender para apegarnos al fenómeno social. ¿Sí, jóvenes? Hasta aquí tenemos dudas, tenemos preguntas, comentarios. Ok. Bueno, jóvenes, con esto damos por concluida la sesión del día de hoy. Ya tienen sus actividades de esta semana y por ahí las personitas que no han cumplido, traten de cumplir porque la calificación está al 50% con esas actividades. Entonces, por favor,
Tengan un excelente domingo y con esto cerramos la sesión del día de hoy. Muchas gracias.